George Winston alias Armiero. Captain Gun, Eckhart Brestrich alias Invincible Hero. Ubermensch, Liao Yuan alias Martialero. Monkey King, Bereznaya Valia Mikhailovna alias Siberianero. Frostbite, y Emilia Watson alias Timero. Zbronotas se reunieron en una habitación. Eran los 5 mejores héroes del mundo ahora que Olmig estaba retirado y Endeavour estaba muerto. Y se reunieron en Japón por una sola razón. ¿Entonces este All for One es lo suficientemente peligroso como para que 5 de nosotros lo enfrentemos? Preguntó el capitán Gun en inglés. Sí. Múltiples héroes han muerto en sus manos y 2 escuelas han sufrido por su culpa. Si quieres una lista de héroes que murieron, consulta el archivo que tienes delante. Está en inglés para que puedas leerlo correctamente, respondió el investigador Edo. Comenzaron a leer los archivos que trataban sobre la investigación. Todos los ataques de All for One, sus víctimas, los quirks que usó y su apariencia estaban escritos en los archivos. All for One tiene múltiples quirks. De hecho, es un enemigo engañoso. Sería fácil si pudiéramos conocer todos sus quirks. Como dijo Sun Tzu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer los resultados de 100 batallas. Pero no tenemos ese lujo, dijo el rey mono. HMMM. Parece que es un digno adversario para los 5 héroes más grandes del mundo. Si no somos suficientes para él, entonces dudo que el mundo vuelva a tener esperanza, dijo Ubermensch. Muy bien todos. Empecemos la reunión. En primer lugar, All for One apareció por primera vez cuando mató a Endeavour. Pero hay evidencias de que ya cometió actos delictivos antes de su debut, les dijo el investigador Edo. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Xronopas. En otra carpeta, puede ver una lista de víctimas de un asesino en serie que tenía su sede en Musutazu. La herida de cuchillo en Endeavour y en Gesot fue causada por el mismo tipo de cuchillo que hirió a las víctimas anteriores, respondió el investigador Edo. Así que estás diciendo que el asesino en serie y All for One son lo mismo. Pero, ¿qué hizo que se convirtiera en un monstruo que quería destruir la sociedad de un simple asesino en serie? Preguntó Frostbite. Ese es uno de los misterios del hombre. Lamentablemente, nuestra investigación no va a ninguna parte. All for One desaparece tan rápido como aparece como un desastre natural, respondió el investigador Edo. Los héroes murmuraron en sus idiomas nativos y Edo solo pudo entender al capitán Gun y Xronopas. Parecían estar pensando en All for One. Era comprensible. El investigador Edo estuvo en el caso durante mucho tiempo y apenas sabía sobre All for One. Las únicas pistas sólidas que tiene son que All for One estaba basado en Musutafu y que tenía un ojo verde. Hizo todo lo posible para dar una sonrisa tranquilizadora. Está bien, todos. All for One se enfrenta a los héroes más poderosos del mundo. No hay forma de que gane contra 5 de ustedes, dijo el investigador Edo. ¿Diablos? ¿Sí? Todo lo que tenemos que hacer es encontrarlo y enviarlo a la cárcel. Gritó el capitán Gun con entusiasmo. Luego se produjo una explosión cuando una luz cegadora entró en sus ojos. El investigador Edo logró levantarse de los escombros y quedó horrorizado por lo que vio. El cuartel de policía en el que se encontraba fue volado, y levitando encima de él estaba All for One. Ah. Investigador Edo. Te he estado buscando, dijo All for One. ¿Buscándome? ¿Por qué? Preguntó el investigador Edo en su mente. All for One alcanzó la cabeza del investigador. Luego, una paloma hecha de hielo se dirigió hacia All for One y explotó al impactar. El hielo cubrió el lugar donde explotó la paloma. Investigador. Quítate del camino. Gritó Frostbite y Edo corrió rápidamente. Frostbite. Veo que estás aquí. Entonces eso significa, Ubermensch saltó de los escombros y le dio un puñetazo a All for One, quien lo bloqueó fácilmente. All for One derritió su lado congelado usando el Kirk de Endeavour y luego cristalizó su puño. Golpeó a Ubermensch pero no se movió. Ubermensch agarró la mano cristalizada de All for One y lanzó una onda de choque. Ubermensch, Kirk. Rellamada de impacto. Puede absorber cualquier impacto sobre él y luego liberar el mismo impacto de sus palmas. Además, absorbe el 50% del dolor que siente, convirtiéndolo en un oponente fuerte y duro. Y además, puede acumular el impacto que absorbió. Lo siento, todos para uno. Su alboroto termina aquí, dijo Ubermensch. ¿Es así? Prueba este. Gritó All for One y disparó picos de cristal. Sin embargo, se detuvieron en el aire y Ubermensch se alejó de All for One. Gracias, Xronopas. Le agradeció Ubermensch. No hay problema, Xronopas, Kirk. Xronos gobernante.
Su peculiaridad le permite reducir la velocidad o acelerar los objetos. Además, ella puede acelerarse a sí misma. El detector de peligro de All for One se encendió y cuando miró hacia atrás, el Capitán Gun disparó balas de sus manos que se transformaron en una ametralladora. Las balas atravesaron la barrera de All for One y recibió heridas. ¿Qué? All for One preguntó sorprendido. ¿Sorprendido, eh? Mis balas giran lo suficientemente rápido como para penetrar cualquier barrera, dijo el Capitán Gun. Capitán Gun, Kirk. Armas llameantes. Su Kirk transforma cualquier parte de su cuerpo en lanzamisiles, pistolas y cañones. All for One sintió dolor. La sangre brotaba de los agujeros de bala. Las balas fueron eliminadas de su cuerpo debido a su peculiaridad y luego su peculiaridad de regeneración estaba activa, pero el Rey Mono cargó contra él y comenzó a golpear. La cosa con All for One es Regeneration Kirk, debe estar inmóvil. El aluvión de puñetazos y patadas de Monkey King hizo que fuera imposible hacerlo y con el dolor que sentía, recibió más lesiones por dichos puñetazos y patadas. Rey Mono, Kirk. Mono. El hombre tiene los instintos y la velocidad de un mono. Con su bastón de apoyo que puede agrandarse y extenderse, era un formidable artista marcial. All for One intentó levitar, pero Ubermensch lo agarró de la pierna y lo tiró al suelo. Lanzó una onda de choque que voló a Ubermensch, pero luego recibió más heridas de bala del Capitán Gun. Intentó disparar puntas de cristal, pero se detuvieron en el aire nuevamente. Entonces, algo rápido lo golpeó. Se las arregló para verla debido a su peculiaridad de los sentidos mejorados, pero Chronotas fue demasiado rápido para que él reaccionara. Ella siguió manteniéndolo fuera de balance mientras el Rey Mono atacaba. Ubermensch aceptaría cualquier contraataque de All for One y lo redirigiría hacia él y luego Monkey King continuaría su ataque. Frostbite liberaría palomas de hielo que explotarían y congelarían algunas partes de All for One. Esto es malo, pensó All for One. Más palomas de hielo lo golpearon y el hielo cubrió algunas partes de su cuerpo. Congelación, peculiaridad. Hielo vivo. Puede hacer hielo en movimiento que puede explotar y congelar a quienes lo rodean como una bomba de hielo. Sin embargo, siente frío cada vez que usa su peculiaridad, por lo que su disfraz de héroe tenía un pelaje cálido. All for One no esperaba que los 5 héroes más poderosos estuvieran en la jefatura de policía y no esperaba que trabajaran tan bien juntos ya que son de diferentes países. Es por eso que el cuerpo de All for One estaba congelado y solo su máscara estaba descongelada. Los subestimó y calculó muy mal. Ahora. Veamos al hombre detrás de la máscara, los héroes más poderosos de la Tierra eran los más fuertes de los fuertes. Se dijo que ni siquiera All Might podría ganar contra los 5 si los enfrentaba solo. Por lo tanto, no fue una sorpresa que All for One estuviera en problemas. Su cuerpo estaba congelado a excepción de su cabeza y estaba rodeado por 5 poderosos héroes. El estadounidense, el Capitán Gun, buscaba su máscara. De todos los quirks que robó, ¿qué podría usarse para salir del apuro en el que se encontraba? La respuesta llegó rápidamente. El hielo se convirtió en vapor cuando el cuerpo de All for One se calentó. Frostbite notó esto de inmediato. Todos cúbranse. Golems de hielo. Gritó Frostbite y 4 grandes golems de hielo aparecieron y la protegieron. Quemadura de prominencia. Gritó All for One y llamas abrasadoras vaporizaron los golems fácilmente. All for One sintió que la temperatura de su cuerpo subía, pero fue bueno que saliera. Decidió ignorar las heridas de bala que tenía y se concentró en pelear. Por suerte, había vapor por todas partes debido a la vaporización del hielo. Vio un movimiento a su izquierda y se teletransportó hacia él. Ubermensch estaba tirado en el suelo y cuando vio All for One, rodó hacia un lado e inmediatamente se puso de pie. «Sabes que no puedes lastimarme», dijo. «Veamos sobre eso», respondió All for One y se teletransportó a su espalda. Era demasiado tarde para que Ubermensch reaccionara. All for One colocó su mano sobre la cabeza de Ubermensch. Un intenso dolor fluyó en el cuerpo del alemán mientras gritaba. El grito alertó a los demás y comenzaron a moverse hacia su fuente. Y cuando llegaron, vieron a All for One de pie junto a un Ubermensch muerto. «Bastardo», gritó el Rey Mono y cargó. Lanzó una andanada de puñetazos y patadas a All for One, pero después de algunas rondas, notó algo extraño. All for One no parecía sentir tanto dolor en comparación con antes. «Déjame probar algo», dijo All for One y colocó su palma en el pecho de Monkey King. El Rey Mono se preguntó qué debía estar haciendo, pero decidió volver a golpearlo cuando, Impact Radial. Gritó All for One y Monkey King sintió el dolor de 100 puñetazos y patadas mientras salía volando.
Las balas se dirigían hacia él, pero logró teletransportarse fuera del camino. All for One estaba detrás del Capitán Gun y lo golpeó. El Capitán Gun disparó algunos tiros cuando fue derribado, lo que rozó a All for One. Algo rápido se acercaba a él y sus sentidos mejorados sabían que era Chronopas pero no podía tocarla. Ella era la más molesta. Ella puede acelerarse, por lo tanto, todo fue en cámara lenta para ella. Eso significaba que sus ataques no la alcanzarían, o eso pensaba ella. Stand Platinum. Gritó All for One y apareció un ser musculoso espectral. No importa lo que intente, no puede ser lo suficientemente rápido para. Chronopas fue cortado cuando el puño de Stand Platinum la golpeó. Osa. Gritó mientras daba otro puñetazo. All for One sonrió debajo de su máscara. Chocho no estaba utilizando Stand Platinum en todo su potencial. En realidad, podría lanzar golpes tan rápido como la luz, pero sería más débil que su golpe habitual. Pero fue suficiente para tomarla con la guardia baja. Osa 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 osa. Gritó Stand Platinum mientras le daba puñetazos. All for One luego agarró su cabeza y le robó su Kyok. Conjuró su cuchillo y apuñaló el corazón de Chronopas. Chronopas. Gritó el rey mono y su bastón se agrandó al tamaño de un edificio. Juicio del dragón celestial. Gritó el rey mono. All for One amplió sus manos y logró evitar que el bastón lo aplastara. El rey mono se sorprendió. Impact Radial, Impact Slam, Shockwave Pulse, Crystal Body, Strength en Bones, Hecho Returner, Impulse, Gigant Wave, dijo All for One mientras su brazo derecho se agrandaba y cristalizaba. Golpeó el bastón y se rompió en pedazos, sorprendiendo aún más al rey mono. All for One se teletransportó detrás de él y usó su puño agrandado para golpearlo contra el suelo. El suelo se agrietó y la caída de Monkey King dejó un cráter. All for One levitó encima de él. La justicia prevalecerá, le dijo el rey mono con una mirada furiosa. Yo soy la justicia, respondió All for One y lo mató con una púa de cristal. Las palomas de hielo se dirigieron hacia él, pero All for One les disparó llamas. Frostbite se apartó de él. No salió impune de Prominence Burn ya que tenía marcas de quemaduras en la cara y su ropa se dañó. Los misiles llovieron desde arriba sobre All for One y explotaron. All for One no se inmutó por la explosión. El Capitán Gun apareció de entre los escombros con sus manos como ametralladoras y su espalda como lanzamisiles. Solo quedan dos. Tengo que ser honesto. Me hiciste pelear más en serio en comparación con cuando luché contra Endeavor, elogió All for One. Los dos se quedaron en silencio. All for One sabía que aún no podía relajarse. Sus enemigos aún podrían tener algunos trucos en la manga. Disparó rayos a los dos héroes y comenzaron a moverse. El Capitán Gun disparó sus balas mientras Frostbite hacía volar palomas de hielo hacia All for One. All for One voló hacia arriba y disparó poderosos rayos, cada uno de ellos cada vez más fuerte y más grande en comparación con el anterior. Frostbite estaba teniendo un gran trabajo esquivando hasta que las enredaderas brotaron del suelo y se enredaron alrededor de su pierna. Ella tropezó y fue golpeada por una viga. All for One se teletransportó hacia ella y tomó su Kyok. El Capitán Gun disparó más balas, pero All for One usó Frostbite como escudo de carne y luego le cortó la garganta. Mierda. Maldijo el Capitán Gun. Oye. ¿Quieres ver algo interesante? Preguntó All for One. Al Capitán Gun no le importó mientras disparaban más balas. Pero luego comenzó a preocuparse cuando sus balas se detuvieron en el aire. ¿Cómo? ¿Mis balas podrían penetrar cualquier armadura? Preguntó el Capitán Gun. No hay barrera. Detuve el tiempo de tus balas, respondió All for One. ¿Detuvo el tiempo de un objeto? Pero ese es el poder de Chronopas. Correcto. Ahora, mira esto, una docena de cuervos de hielo salieron de la mano de All for One. El Capitán Gun trató de derribarlos, pero todos lo evitaron. Explotaron al contacto con el héroe y congelaron sus brazos, inutilizando sus armas. Más cuervos de hielo lo golpearon y antes de darse cuenta, su cuerpo estaba completamente congelado excepto por su cabeza. Supongo que las tornas han cambiado, dijo All for One. Eres un pedazo de mierda. Maldijo el Capitán Gun. ¿Esa es tu última palabra? Bien, agarró la cabeza del Capitán Gun y le robó su Kyok. Después de eso, transformó su brazo en una escopeta y disparó a la cabeza del Capitán Gun. El investigador Edo no podía creer lo que veía. ¿Los héroes más poderosos de la Tierra no eran nada contra All for One? Sintió miedo cuando All for One dirigió su atención hacia él. El investigador quiso correr pero sus piernas se congelaron.
All for One se acercó y el investigador Edo le apuntó con su arma. «Sabes que es inútil», dijo All for One y con un movimiento de su dedo, el arma se desarmó en pedazos. El investigador Edo cayó al suelo. «¿Qué quieres?», preguntó. «Algo que es muy raro». «Tu Kirk, eso es», respondió All for One. Todo hizo clic en la mente de los investigadores. Por eso All for One comenzó pequeño. Tenía que reunir quirks. Y cuando se volvió más fuerte, comenzó a robar los quirks de los héroes profesionales e incluso los de Endeavor. Siguió desafiando a la gente para que obtuviera más quirks mientras difundía el miedo. ¿Quién eres?, preguntó el investigador Edo. «Supongo que mereces conocerme. Después de todo, te esforzaste mucho en investigar sobre mí, de ser un asesino en serie sin nombre a ser All for One», dijo y se quitó la máscara. Se vio cabello verde oscuro después de quitarse la máscara. All for One tenía 4 pecas simétricas en las mejillas. Lo notable eran sus ojos verdes. Estaban llenos de un odio ardiente. «Soy Midoriya Izuku, el hombre que temías como All for One», dijo Izuku mientras colocaba su mano sobre la cabeza del investigador Ed. Mientras All for One estaba ocupado en la sede de la policía, la Liga de Villanos estaba parada en lo alto de un edificio. Dabi, Shigaraki, Spinner, y Miko, Ruize e incluso Hyend estaban esperando cierto convoy. «Odio esto», dijo Shigaraki mientras se rascaba el cuello. All for One le dio a la Liga su primera misión. Todo lo que tenían que hacer era matar a cierto héroe mientras él destruiría el cuartel general de policía de Musutazu. Aunque entendía las intenciones de All for One, odiaba seguir a alguien. «¿Realmente tenemos que hacer esto?». «Me dejará un mal sabor de boca», dijo Ruize. «Este trabajo es aburrido», les dijo Himiko. «No tenemos otra opción. Acordamos formar una alianza con ese tipo, así que tenemos que hacer nuestra parte», dijo Dabi. «Debe matar», murmuró Hyend. Dicho convoy ya estaba en su punto de mira. 4 carros blindados, 10 carros policiales y 20 motocicletas policiales formaban parte del convoy. Y todo fue por la protección de una anciana conocida como Recovery Girl. Si All Might era el símbolo de la paz, Recovery Girl era el símbolo de la bondad. Con un Kirk gentil y una actitud agradable, muchas personas la admiraban e incluso ayudó a los héroes profesionales y ciudadanos a superar sus lesiones. Ha estado en casi todos los centros de socorro y hospitales durante su vida. Por eso era una figura importante en la sociedad. Recovery Girl se dirigía al sitio de evacuación de los estudiantes de Shiketsu. Aunque escaparon, algunos de ellos tenían huesos rotos y otras heridas. Como alguien que tenía un Kirk curativo, era su responsabilidad asegurarse de que se recuperaran, especialmente de que sus estudiantes de último año fueran asesinados y su escuela destruida. Al menos, eso era lo que se suponía que debía hacer cuando las llamas azules bloquearon el camino. El convoy se detuvo y 6 figuras saltaron de un edificio. «¿Cuál es el auto de esa anciana?», preguntó Gaby. «No importa. Destruiremos todo», respondió Shigaraki. Los policías se bajaron de sus autos y motos y apuntaron con sus armas a la Liga. La Liga de los Villanos. Si apuntas a Recovery Girl, tienes mala suerte. La policía no está sola en esto, dijo un oficial de policía mientras una mujer rubia con pupilas partidas y dientes afilados caminaba a su lado. El héroe número 10, Ryukyu. No es bueno. Estamos en problemas. En realidad no, gritó Ruize. Ryukyu se transformó en su forma de dragón. No dejaremos que dañes a Recovery Girl, declaró. Hyend. Libéralos, ordenó Shigaraki y del cuerpo de Hyend apareció 9 Nomus. Dabi disparó llamas a un oficial de policía y lo quemó hasta morir. Spinner y Miko tomaron cada uno un objetivo y los cortaron, matándolos instantáneamente mientras Duice noqueaba a algunos policías. La policía hizo todo lo posible. Intentaron disparar sus armas, pero los Nomus no se vieron afectados. Ryukyu atacó a los Nomus con sus garras y derribó a algunos de ellos. Hyend. Mátala, ordenó Shigaraki y Hyend voló rápidamente hacia Ryukyu. Golpeó la cara de Ryukyu y la derribó. Sorprendido por su fuerza, Ryukyu trató de apartar a Hyend con su garra, pero lo esquivó fácilmente. Hyend luego desató una andanada de golpes que lastimaron a Ryukyu. Ryukyu luego aprendió por las malas que el Nomu con el que estaba luchando era el Nomu que Endeavor tuvo dificultades para derrotar. Ella apretó los dientes. Un enemigo poderoso y la Liga de Villanos estaban frente a ella. Podrían haber pedido más héroes para proteger a Recovery Girl, pero creían que Ryukyu era suficiente.
Debido a la muerte de Endeavor y otros héroes profesionales, la tasa de criminalidad estaba aumentando y otros héroes estaban ocupados. Además, el viaje de Recovery Girl era un secreto, por lo que se suponía que nadie debía saberlo además de Ua y otras figuras importantes. Himiko sonrió mientras mataba a más y más policías. Shigaraki convirtió en polvo a todos los que se opusieron a él y Dabi quemó a los indefensos policías que se le pararon en la cara. El SAT salió de los 3 carros blindados y comenzó a disparar con su armamento pesado. El Nomus protegía a los miembros de la liga. Entonces, el último contiene Recovery Girl, dijo Dabi. Ahora aclaremos esto y vayamos a casa, les dijo Shigaraki. Los Nomus cargaron contra el SAT y los mataron uno por uno. Las armas del SAT fueron ineficaces contra los Nomus y fueron hechos pedazos. Los oficiales de policía observaron horrorizados cómo los orgullosos SAT de Japón morían. Los Nomus dirigieron su atención a los policías y algunos de ellos comenzaron a huir. Déjalos. Tenemos una misión aquí, dijo Shigaraki. No vacilen. Si no podemos proteger a una anciana, ¿cómo podemos llamarnos policías? Gritó un oficial de policía y todos estuvieron de acuerdo con él. Tontos, murmuró Shigaraki. Mientras tanto, Haien y Ryukyu estaban peleando. Ryukyu tuvo dificultades para darle un golpe al Nomu ya que se movía tan rápido como una mosca. De vez en cuando le daba un fuerte golpe al dragón y ella intentaba contrarrestarlo, pero lo esquivaba como una mosca. Esto no está llegando a ninguna parte, pensó Ryukyu. Aburrido, ¿hay héroes más fuertes? Dijo Haien. Haien extendió sus brazos y penetró las duras escamas de Ryukyu. Ella gimió de dolor pero intentó morder al Nomu. Se escapó y luego la golpeó. Continuó soltándole puñetazos. En poco tiempo, Ryukyu estaba en el suelo en su forma humana. Haien ya no estaba interesado en ella ya que no era lo suficientemente fuerte como para satisfacerlo. Por eso desobedeció la orden de Shigaraki de matarla. Caminó hacia su amo. Todos los policías y el SAT estaban muertos y lo único que quedaba era un carro blindado. Shigaraki desintegró la puerta y vio a una anciana bajita sentada en una silla. Llevaba uniforme de enfermera y tenía bastón. Así que ha llegado mi hora, dijo Recovery Girl. Shigaraki y los demás se quedaron en silencio. Ruize y Spinner se sentían incómodos con matar a una anciana, mientras que a Dabi y Shigaraki no les importaba menos. Himiko pensó que matarla sería aburrido y se preguntó si valía la pena el esfuerzo. Toga. Hazlo, ordenó Shigaraki. ¿Por qué yo? Preguntó Himiko. Ese tipo nos dijo que dejáramos un cadáver limpio para que pueda ser identificada, respondió Shigaraki. Está bien, respondió Himiko. Caminó hacia Recovery Girl y la anciana la miró. Espero haber cumplido bien mi propósito. El resto depende de ti, asegúrate de enorgullecer a All Might y a mí salvando al mundo de la desesperación conocida como All for One y League of Villains, pensó Recovery Girl.